Hola, bienvenidos a la clase número 7. Hoy nos adelantamos a los aspectos claves del diseño, como la normativa RETI juegan un papel crucial en cada paso del proceso. Aprenderemos sobre las fases de diseño, cómo realizar un cálculo de cargas eléctrico correcto y cómo asegurar que nuestros diseños cumplan con las normativas de seguridad eficientes. A lo largo de esta clase vamos a verificar cómo llevar a cabo un diseño seguro, eficiente y conforme al RETI, lo cual es esencial para la operación de cualquier instalación eléctrica. Entonces, comenzamos con las fases del diseño eléctrico. El diseño es una instalación eléctrica que no es solamente un proceso de una sola etapa, sino que involucra varias fases, ¿cierto? El diseño de una instalación eléctrica necesita un estudio preliminar, en este caso como una planificación y un diagnóstico. Entonces, antes de empezar, necesitamos analizar las necesidades. ¿Qué espacio? ¿Dónde vamos a realizar la instalación? Esto incluye conocer cuántos puntos de carga se requieren, las características del edificio, residencial, comercial, en nuestro caso, enfocado en lo residencial, y las especificaciones de equipos que van a utilizar. Aquí también se identifican las limitaciones del sitio y cualquier requerimiento especial, como protección contra sobrecargas o presentación de equipos sensibles. Eh, Diseño conceptual en esta fase del proyecto. El diseño conceptual es clave, es el segundo paso que necesitamos. Se requieren los primeros esquemas del sistema eléctrico. Aquí determinamos la ubicación de los paneles de distribución, las líneas de alimentación, el tipo de cable que se necesita. Es importante recordar en este momento no se definen todos los detalles, pero ya se establece una idea general de cómo va a ser la instalación. Entonces aquí es donde vemos el tema de diagramas unifilares, que es como el punto clave para poder entender a nivel general la instalación. Mm, el diseño detallado es donde encontramos la aprobación de ese diseño conceptual. Vamos a detallar cada componente del sistema. Aquí incluimos los cálculos de carga, el tipo de protección a utilizar, la ubicación de conductores y se asignan los valores precisos a a todos los componentes, siempre alineados a la normativa local, como el RETI. Eso quiere decir que estamos viendo cómo iniciar el análisis de un diseño eléctrico de cero. Entonces tenemos planificación, ver la obra. Diseño conceptual, tener una idea general de la obra. Diseño detallado, empezar a plasmar esos detalles que van a formar la obra en general. ¿Listo? Lo que va a construir la calidad y la eficiencia del diseño. Por último, que hablamos de documentación, pero también la revisión y la aprobación. Y es cuando todo el diseño se revisa cuidadosamente para asegurar que cumple con las normativas y es seguro y eficiente. En algunos casos, esta fase se puede involucrar con inspecciones previas, en el caso de un RETI, o unas simulaciones para validar el tema físico, o sea, el tema de las cargas y los circuitos para la eficiencia energética de la instalación. Ahora, cuando hablamos de un cálculo de carga, hablamos de lo que nos permite determinar cuántos amperios, cuánta corriente serán necesarias para alimentar la instalación de forma segura. Para ello, debemos calcular la carga total de todos los equipos que se van a utilizar. ¿Listo? Empezamos por la carga total. Se calcula, en este caso, vamos a poner acá, vamos a escribir sumando la potencia de todos los aparatos eléctricos que se van a conectar. Entonces, en este caso sería que la potencia, en vatios claramente, va a ser igual a nuestra tensión o voltaje,
por la corriente, ¿cierto? En muchas ocasiones también esta potencia se saca directamente de la que nos da el fabricante en la marquilla de especificaciones del producto. También es válido. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una lámpara de 100 vatios y un televisor de 200 vatios, pues la carga total sería de 300, ¿cierto? Una suma sencilla. Y ya con esto tendríamos pues las potencias totales. Entonces lo primero es tener la potencia de cada uno de los elementos. El segundo es el tema de la corriente total para obtener pues la corriente que se va a utilizar para ese circuito. Entonces digamos, tenemos el circuito de una de las lámparas, puede ser de un cuarto y también una toma para un televisor. Entonces sabemos que tenemos estos 300 vatios acá. ¿Qué vamos a usar? Pues es como despejar básicamente. Entonces tenemos que la corriente que necesitamos va a ser igual a la potencia, que es esta de 300, sobre la tensión. Por lo general la tensión, dependiendo pues el proyecto, pero en el residencial tiene un factor común que siempre va a ser de 120, pues a menos de que se pida algo esencial o diferente para ese proyecto. Pero a nivel general siempre va a ser 120. El tercer paso, espero estén anotando, es el factor de simultaneidad. En la práctica, no todos los equipos se utilizan en el mismo tiempo al máximo. Por eso, en la mayoría de casos, se aplica un factor para reducir la carga calculada. ¿Eso qué quiere decir? No siempre vamos a utilizar nevera, televisor, licuadora, todo encendido, ¿no? Sino va a tener picos. Entonces, este factor lo que nos permite es reducir la carga y nos ayuda a no sobredimensionar la instalación. Entonces, ya para el cálculo de protecciones, porque el cálculo del factor de simultaneidad por lo general lo hace el diseñador, pero nosotros en este momento nos enfocamos netamente en validar que nuestro conductor, el cable que vamos a llevar para transitar la corriente, esté acorde a lo que nos pide el RETI en cuanto a nuestra protección. ¿Listo? Entonces, ya con este cálculo nosotros podemos saber la corriente. En este caso, si nuestra corriente es de una potencia de 300 vatios sobre una tensión de 120, vamos a tener nuestra corriente directamente. En este caso voy a hacer el cálculo, que sería 300 dividido en 120. Tenemos una corriente de 2.5. Eso quiere decir que se puede tener hasta una protección de 15, que es como la menor que se utiliza para residencial. Listo. Entonces, ya con esto tendríamos lo que es el tema de cálculo de cargas. Ahora, pasamos una vez más a lo que es la normativa RETI, que es la que nos direcciona en este diseño seguro y eficiente. El RETI establece requisitos de seguridad para las instalaciones eléctricas en viviendas, comercios, etcétera, ¿cierto? Pero hay cosas clave para tener en cuenta en el diseño. Uno es la protección contra sobrecargas y cortocircuitos que establecen los circuitos protegidos con dispositivos adecuados, lo que acabamos de hacer. Interruptores automáticos, breakers, en el caso que se necesite fusibles, que interrumpe el flujo de corriente en caso de fallo y que funcione de una manera adecuada, o sea, que no esté sobredimensionada la protección y en dado caso que tengamos una falla pueda activarse de la manera adecuada. Una conexión a tierra que lo mencionábamos, alguna descarga atmosférica, descargas eléctricas, por ese sistema va a terminar el fallo y no de pronto en algún circuito o Dios no lo permita con algún usuario del uso final recibiendo la descarga. Uso de materiales adecuados, lo hablábamos, certificación siempre de todos los productos que tengamos. Em, y pasamos a lo que son las normativas aplicables, ¿cierto? Entonces tenemos acá 4 artículos que son fundamentales y es
El artículo 20, distancias de seguridad. En este vamos a tener diferentes casos donde nos van a mostrar qué distancias deben cumplir. Normalmente en un tablero de distribución de uso final tenemos una distancia mínima de 90 centímetros con un ancho, o sea, eso de frente, 90 centímetros de frente con un ancho de 75. Tema de canalizaciones. Ahí es donde encontramos que para iluminación necesitamos una CCH40 y no una tubería PVC normal. Sistema de puesta a tierra, artículo 29 y artículo 30, protección contra sobrecorrientes, breakers bien dimensionados. Ahora, hablamos de la evaluación de seguridad en los diseños. ¿Cómo se evalúa esta seguridad? Y es con protecciones adecuadas. Lo acabamos de ver con el cálculo de cargas, que la protección esté de la mano con la corriente que requiere ese diseño. El dimensionamiento y la instalación en lugares estratégicos para interrumpir en caso de una sobrecarga o un cortocircuito. Esto quiere decir que nuestra protección, si es de 80 y luego llega una protección de 20, estaría bien. Cumple con coordinación de protecciones de mayor a menor. Pero si tenemos una protección principal de 20 y luego vemos que en un circuito ramal, no sé, de la cocina, tenemos una protección de 80, la coordinación de protecciones no estaría actuando bien, porque al momento de un fallo en la cocina no se va a disparar el circuito de esa cocina, sino se va a disparar el general de la casa. El tema de análisis de riesgo es fundamental. Entonces, ahí donde hablamos de las 5 reglas de oro al momento de instalarlos. Al momento del diseño, siempre se genera en el memorias de cálculo un espacio donde sean las recomendaciones y un análisis de cuáles son los aspectos en los cuales los técnicos tienen que tener mayor precaución para realizar este tipo de instalaciones. Todo diseño debe cumplir con las normativas RETI en el caso de Colombia y adicional la norma NTC 2050. La evaluación de seguridad también incluye la revisión de planos, verificación de cálculos de carga y la inspección de los materiales. En resumen, hemos cubierto la fase de diseños eléctricos, como calcular la carga eléctrica de un circuito, la importancia de cumplir con normativas RETI y cómo realizar la evaluación de seguridad adecuada. Recuerda que un buen diseño no solo es eficaz, sino también debe ser seguro y ajustarse a las normativas vigentes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Nos vemos en el siguiente módulo y continúa con el excelente trabajo que haces. Hasta luego.